Buenas tardes de parte de SOSEM CSB. Sean todos bienvenidos a nuestra segunda ponencia titulada Por ti y por nosotros en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización. Esta vez nos acompaña el doctor Roque Aguad, médico cirujano egresado de la ULA Mérida, pediatra poricultor de la ULA Táchira, infectólogo pediatra del Hospital de los Ríos UCB y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, filial Aragua. Adelante, doctor, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Agradecido por la invitación a ustedes, muchachos, SOSEM, a mi amigo Alejandro, compañero de trabajo, y a toda la audiencia, buenas tardes. La intención de la mañana de hoy va a ser conversar sobre este ítem que está tan de moda, las vacunas. Del 24 al 30 de abril tenemos la celebración de la Semana Mundial de la Inmunización de este año 2021 y la 29ª Semana de Vacunación de las Américas, que también se celebra en este 2021. El eslogan que se ha acuñado para este evento ha sido: las vacunas nos acercan. Y vamos a ver por qué las vacunas nos acercan. Las vacunas nos acercan porque definitivamente nos aproximan a la cobertura universal de salud, nos acercan a la erradicación de enfermedades infectocontagiosas como la polio, nos acercan a ese grupo nuestro de amigos, compañeros y vecinos, y evidentemente nos acercan a nuestras familias, haciendo que la cobertura universal de salud esté relativamente cerca al alcance de nuestras manos. Y por supuesto nos acerca a un mundo muchísimo más justo, sin pandemias de ningún tipo, sin letargos que nos hagan separarnos los unos de los otros. Este conjunto de eventos hacen que las vacunas sean, sin lugar a dudas, una estrategia ineludible de prevención en salud, una de las mejor relacionadas costo-efectividad. De hecho, esta 19ª Semana de las Américas, o este 19º año de la Semana de Vacunación de las Américas, traduce 908 millones de personas vacunadas durante esta semana de vacunación, permitiéndose el control de 6 enfermedades inmunoprevenibles en las Américas. Son logros que definitivamente hay que destacar porque resaltan la importancia y la magnitud de las vacunas. Definir una vacuna es la cosa más elemental que se puede presentar a cualquier ser humano. Es una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, como estimulando la producción de anticuerpos. Esa es la pauta que la Organización Mundial de la Salud para el año pasado, 2020, postuló a raíz de el inicio de lo que representaba para el mundo la pandemia de la COVID-19. Pero vamos a dar un poquito más profundidad a este concepto. Y no es solamente el hecho de producir anticuerpos, es que nos permite a nosotros también desarrollar actividad celular que a la larga va a permitir que pernocte en el tiempo la cobertura generada por las vacunas para este grupo de patógenos. La historia de las vacunas es larga, pero vamos a tratar de resumirla en 4 grandes ítems. La separación del inicio de la época de las vacunas nos marcan un par de siglos atrás, cuando Edward Jenner y Jane Phipps, Edward Jenner, el científico que dijo que la viruela bovina podía en algún momento permitirse que la viruela, enfermedad severa y mortal de la época, fuera controlada, colocando el material que secretaban las pústulas de las señoras que ordeñaban el ganado. Fíjense ustedes que esta relación con el ganado con el ganado vacuno, hace que las vacunas se denominen de esta manera, vacunas, porque provienen de esta relación, de este nexo con este grupo de animales. Lo cierto del caso es que Edward Jenner logró la meta, instauró en Jane Phipps secreción de una de estas señoras, de las pústulas de estas señoras que ordeñaban el ganado, y logró que James, una vez en contacto con el virus de la viruela humana, no desarrollara una enfermedad severa. Fíjense ustedes que casi 100 años después,
Louis Pasteur y Joseph Meissner, en 1885, postulan un principio atractivo de las inmunizaciones, donde con el virus de la rabia y posterior a la exposición de Joseph a la mordedura de un perro, instaurando el germen debilitado en él, logra prevenir una enfermedad que potencialmente era mortal para esa época. Insto nuevamente a que más o menos, una data de tiempo bastante considerable después, casi un siglo más tarde, Jonas Salk, enamorado de la enfermedad de la polio, se dispone, gracias a la benevolencia del sistema de salud de su país de la época, a encontrar una fórmula para prevenir la poliomielitis infantil. Logra descubrir, a través de los estudios de unos terceros, 3 grupos de virus que generaban potencialmente la enfermedad y que colocándolos él por vía intramuscular lograba detener la progresión de la enfermedad, más no la transmisión de la misma. Y el individuo que presentaba la inmunización podía eventualmente seguir excretando el virus de la polio a través de la materia fecal y continuar siendo una fuente de contagios para terceros. Albert Sabin, un par de años después, aprovechando la estructura que ya Jonas Salk había diseñado y había transitado, logra atenuar este conjunto de virus, estos mismos 3 virus, y entendiendo que la transmisión de la polio tenía que ver con la vía oral, y sin muchos de los conocimientos que hoy día nosotros manejamos respecto a la enfermedad, postuló que si entregaba el virus por la vía oral y este se replicaba en el intestino del humano, probablemente en esa zona iba a generar un efecto benéfico total, evitando de esta forma la propagación del virus de las personas vacunadas. Logró su meta y es la vacuna que a través del tiempo hemos estado instaurando con la intención de llenar todo el alcantarillado del mundo de virus vacunales para que sustituyan a los virus naturales de la enfermedad. Las vacunas nos muestran una cara completamente diferente cuando enfrentando a esta noxa pandémica de reciente data, el SARS-CoV-2, se documenta que utilizando tecnología de avanzada, que probablemente la data universal ya postulaba uso de ella para generar algunos codones genéticos que le permitían estudiar algunas enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, entre otras, y haber intentado de una manera directa el logro de conseguir inmunógenos efectivos y eficaces para prevenir algunas de las enfermedades infectocontagiosas. No fue sino hasta la aparición del SARS-CoV-2 donde la diligencia económica mundial invierte capitales para que esto sea un hecho, al punto tal de que en el tránsito de un poco más de lo que dura una gestación de un humano, 10 meses, nosotros hubiésemos logrado alcanzar no una, sino muchas vacunas que confronten a este letal virus en la humanidad. Tenemos que documentar nosotros de una manera efectiva y eficaz cuáles plataformas utilizan estas vacunas para su diseño y su estructuración. Hay plataformas de larga data, longevas y antiguas, como utilizar la partícula viral entera, atenuarlo, inactivarlo o matarlo, utilizando o bien productos químicos o bien productos físicos como el calor o el frío. Esta estructura hace que el virus atenuado tenga capacidad de replicación, pero con mucha merma desde el punto de vista de su virulencia, facilitándole al sistema inmunológico su detección y la génesis de anticuerpos mucho antes de que pueda generar algún tipo de enfermedad de curso importante. Los virus inactivados y muertos, pues definitivamente tienen muchísima menos capacidad de generar enfermedad per se en los individuos que reciban el biológico y son las indicadas para todos aquellos grupos de personas como embarazadas, inmunosuprimidos, etc. La data del tiempo le permite a quienes trabajan con vacunas descubrir plataformas novedosas como las vacunas de subunidades recombinantes con polisacáridos o combinadas con algunas otras estructuras que desde el punto de vista de lo que es la ubicación y localización
del antígeno interesante para que se genere el combate inmunológico, se active el sistema inmunológico, lo ubique, lo marque y lo presente a las células que definitivamente deben conocer su estadio actual. Muchas de las vacunas de la década pasada están basadas en subunidades recombinantes con polisacáridos y utilizando algunos otros aptenos que hacen de una manera mucho más efectiva y eficaz que se logren coberturas interesantísimas. Las proteínas virales son otra estructura que desde el punto de vista de la plataforma de diseño de la consecución de vacunas están colocadas en el mundo y tienen amplísima utilidad. Utilizan proteínas particulares de la estructura de los virus para generar una carga antigénica importante y estimular la producción inmunológica de anticuerpos. Y recuerden ustedes lo que conversamos con relación a la inmunidad, las células T, los macrófagos y algunas células de sostén que tienen definitivamente implicaciones en lo que a la inmunidad se refiere. Estos dos últimos rubros que tenemos en esta lámina, los vectores virales y las vacunas genéticas, van tomadas de la mano. Quizás probablemente la plataforma es distinta, pero la meta es la misma. La meta es colocar a través de caballos de Troya, que serían los vectores virales. Estos vectores virales son algunos elementos conocidos de la infectología que le permiten al vacunólogo tener la capacidad de neutralizar la potencia replicativa de estas estructuras virales y condenarlos a ser sencillamente un cartón o un cajón que le permita al vacunólogo colocar dentro de él la partícula que le interesa sea replicada y a la cual se le diseña la estructura inmunológica como eslabón de confrontación. Las vacunas genéticas directamente tienen la configuración del ARN o del ADN de la estructura que pretendemos nosotros vehiculizar para generar la vacuna y que, cubierta con algunas estructuras particularmente interesantes, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2, nanolípidos de muy pequeña estructura y de amplia capacidad de protección para que esta estructura genética, ARN o ADN, no confronte ningún tipo de alteración y llegue a nuestros ARN de la manera más completa posible para que sea copiado, multiplicado y entregado al sistema inmunológico para que detone las alarmas y se produzca el cataclismo inmunológico que nos vaya a generar la prevención de esta enfermedad para la cual estamos diseñando esta vacuna. Las vacunas en líneas generales necesitan, ¿cómo definirlo? Necesitan una estructura que le permita diseñar su ascenso. Lo primero son los estudios que son preclínicos inicialmente y clínicos ulteriormente. Los estudios preclínicos pueden durar muchísimo tiempo. Allí se diseña la estructura más interesante para tomar del agente al cual nosotros queremos confrontar y diseñarle una vacuna para que sea desde el punto de vista inmunológico atractivo, y entonces empiezan las pruebas en animales. Una vez estudiadas estas pruebas en animales, se hace el diseño clínico para estructurar pruebas en humanos que van a llevar estadios diferentes, dentro de los cuales estos estadios van a permitir saber la seguridad, la eficacia y la eficiencia de estas vacunas en grupos poblacionales pequeños. Posteriormente, las fases van avanzando y van permitiendo incluir volúmenes importantes de humanos hasta el punto tal que el documento permita entrar en fase 3 con el análisis respectivo de cada una de estas estructuras candidatos a vacuna para hacer la propuesta elemental ante los organismos reguladores de la aprobación para su uso universal. Una vez hecho esto, la vigilancia de la estructura de la cobertura vacunal en la población susceptible debe ser un renglón que no debe bajar la guardia hasta tanto el tránsito del tiempo le permita hacer. Dicho esto, y entendiendo que las vacunas tienen estas connotaciones, pudiéramos conversar nosotros sobre los esquemas de inmunización que rigen en nuestro país. Allí les pinto esta lámina donde está posturada la vacunación desde la edad del recién nacido hasta los 9 años de edad, utilizando diferentes biológicos para la prevención de enfermedades inmunoprevenibles. Tuberculosis, hepatitis B, poliomielitis, difteria, tétano, pertusis, hemófilos influenza del tipo B, rotavirus, streptococo pneumoniae, influenza A, B, A, H1N1,
virus porcino, virus aviar, sarampión, rubiola, parotiditis, fiebre amarilla, hepatitis A, varicela, meningococo y la colocación de estreptococo neumoniae en muchachitos de más alta edad y mucho más alto riesgo. Estas láminas las pueden ustedes disponer sin ningún tipo de premura en las páginas de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Continuemos con la inmunización del adolescente. Fíjense ustedes, el estatus de inmunización continúa con el tiempo, no para, no es definitivamente una estructura que el tiempo pueda detener. Las vacunas son connotación dinámica, dependiendo de la necesidad que se tenga desde el punto de vista individual y colectivo. Cada una de las vacunas tiene momentos cataclísmicos para su colocación y cada una de las vacunas puede evidentemente tener momentos importantes de indicación. Llámense brotes, llámense epidemias, llámense pandemias. El otro grupo que definitivamente interesa en cuanto a las vacunaciones son los adultos. Y aunque ustedes no lo crean, se vacunan los adultos. Lo que pasa es que los adultos somos lo suficientemente sinvergüenza como para no tener cultura vacunal. No es responsabilidad netamente del individuo que va a la consulta como consultante adulto. Es responsabilidad también nuestra como médicos entender que la vacunación va más allá de los 16 años, de los 17 años. La vacunación nace con nosotros y muere con nosotros. Esa es una premisa que, por favor, muchachos, tienen que cargar entre ceja y ceja de acá en adelante. Entonces nosotros pudiéramos decir que difteria, tétano, pertusis es una vacuna que va indicada cada 10 años dependiendo de la necesidad que se tenga. Difteria, tétano, pertusis es una vacuna que se va a colocar dependiendo de la necesidad que se tenga. Si usted tiene un riesgo vacunal importante, una herida que tenga características de ser la inclusión del Clostridium tetani a partir de ella y tiene más de 10 años de haberse colocado difteria, tétano, pertusis, consulte a su médico y colóquese la vacuna. Si usted tiene más de 10 años de no colocarse difteria y pertusis, es un momento importante para hacer la revacunación con ella. Por eso que la banda va completa desde la adolescencia hasta la senectud. No hay absolutamente ningún momento en el cual esté diferida la vacunación con difteria, tétano y pertusis. La otra vacuna interesante es sarampión, rubiola y parotiditis. Allí nosotros tenemos que decir con propiedad que si nacimos detrás de 1947, todos indistintamente del grupo etario en el que andemos necesitamos una dosis de trivalente viral, rubiola, parotiditis y sarampión. La enfermedad meningocócica nos afecta a medida que transcurren nuestros años y se hace importante un poco más allá de los 50 años, pero a medida que entramos en la edad, la geriatría, sexagenarios, la importancia de la prevención de la enfermedad del meningococo se hace tan regular como la prevención del meningococo en los primeros años de la vida. Recuerden ustedes que los extremos de la vida son sensibles de una manera importante a la merma del aparato inmunológico. La edad inicial por falta de conocimientos y nuestro final de la vida, nuestro ocaso de la vida por la inmunosenescencia. Con la varicela pudiéramos nosotros decir con bastante propiedad que si usted no tiene conocimientos de haber padecido de la enfermedad y tiene riesgo por su trabajo, por el contacto, por un familiar, consulta a tu médico que probablemente la indicación de varicela puede estar a la vuelta de la mano. Recuerden que la varicela es una enfermedad que puede eventualmente generar el zóster humano. Y este zóster puede transformarse en un dolor de cabeza y una enfermedad recidivante, para la cual también existen vacunas indicadas más allá de los 50 años de edad. No es la misma vacuna de la varicela, es la vacuna contra el virus zóster varicela y tiene indicaciones particulares en este grupo, enfermedades recidivantes de herpes mayores de 50 años. Mencionamos también el virus del papiloma humano. Ustedes me dirán, pero el virus del papiloma humano, chicos de 8, 9 años, varones o hembras, en este contexto de edad y que eventualmente no tengan actividad sexual, pero resulta que el virus del papiloma humano eventualmente no garantiza el contacto
en la humanidad, aun cuando tú tengas contacto sexual. Se pierde la efectividad, se pierde la eficacia de la vacuna, que va disminuyendo a medida que va transcurriendo el tiempo y a medida que vas teniendo tu probabilidad de conseguirte con alguno de estos virus que pudiera eventualmente producir el cáncer. Y parándome en este axioma que les acabo de mencionar, las vacunas también pudieran eventualmente prevenir cáncer. La vacuna de la hepatitis B colocada en esta lámina y la vacuna del virus del papiloma humano son vacunas que previenen el cáncer. El virus de la hepatitis B es un oncogen que eventualmente puede producir hepatocarcinoma en enfermedades evolutivas de fase aguda crónica y sostenida. Y el virus del papiloma humano, por todos es conocido, la implicación que tiene en la génesis del cáncer de cuello uterino en la mujer y cáncer de pene en el hombre. La enfermedad neumocóxica es una enfermedad altamente debatida, es enfermedad de los extremos de la vida. No hay una edad particular para vacunarse contra el neumococo. Si usted carece de la vacuna contra el neumococo, por favor, inclúyala. Recuerden ustedes que la enfermedad neumocóxica no bacterémica, a medida que transcurren los años de vida, se hace un rubro harto interesante y no tiene una profilaxis 100% garantizada, siendo la vacuna que contiene los 13 serotipos de forma conjugada, la PCV13, la que tiene mayor indicación en este conjunto de pacientes tratando de prevenir la enfermedad neumocóxica no bacterémica de localización pulmonar. Para las enfermedades bacterémicas, la PCV23 tiene una altísima indicación y rotación útil para este grupo de pacientes con las desventajas de la capacidad de seroconversión y de sostenimiento en el tiempo con efectividad inmunológica. La vacuna de la gripe sería la última a la cual le haríamos nosotros referencia al respecto, y debo decir con mucha propiedad, la vacuna de la gripe es una vacuna condicionada al círculo del año y al circuito de año del virus de la influenza que anda en el mundo, y en el contexto del hemisferio al cual nosotros estemos anexos. Nosotros como hemisferio sur, como cono sur, pero como franja central ecuatorial, nos corresponde vacunar contra la gripe todo el año. No podemos bajar la guardia. En algunos casos y en circunstancias especiales, esta inmunización contra el virus de la gripe pudiera tener una connotación de hasta 2 veces al año, dependiendo de la circulación del virus en el hemisferio y de la condición del paciente al cual estemos haciendo referencia para la inmunización. El otro grupo de personas a las cuales definitivamente le tenemos nosotros indicación de vacunas son a nuestras embarazadas. Las embarazadas tienen indicación de vacunas por características muy particulares. La primera es que en el diseño de la concepción, en la planificación del embarazo, si la señora no tiene colocado en su esquema de inmunizaciones rubiola, parotiditis y sarampión, debería acceder a ella por una razón elemental. El riesgo de colocar estas vacunas durante el embarazo está excepto porque son vacunas a virus vivo, atenuados pero vivos, y definitivamente pudieran condicionar algún tipo de enfermedad en la señora o algún tipo de embriopatía en el feto. Durante el embarazo, la vacuna de difteria, tétano, pertussis, sobre todo la A celular, tiene indicación fundamental en la embarazada, sobre todo en el comienzo del último trimestre del embarazo. De esta manera, la carga de anticuerpos va a estar lo suficientemente elevada para que el producto de la concepción tenga al momento de nacimiento unas herramientas lo suficientemente fuertes como para defenderse en esos primeros 6 meses de vida contra este flagelo que genera la tosferina y que causa alta morbilidad y comprometida mortalidad en este grupo etario. La vacuna contra la gripe, indicación absoluta, en el mismo contexto que estuvimos conversando con relación a la trivalente, a la difteria, tétano, pertussis acelular. Y después del embarazo, seguro que recibas cualquiera de las vacunas, incluso mientras estés amamantando. A ver, este Lucky 7 que les coloco yo acá es un Lucky 7 que tiene que ver con los antivacunas. Y es, muchachos, por favor, una connotación sin lugar a dudas que deben cargar en sus cabezas y tener respuestas para cada una de estas preguntas. La primera, vacunas. ¿Para qué si todo está limpio? No importa. Tú puedes no ver el germen porque definitivamente no tienes ojos microscópicos. Los gérmenes están allí.
al acecho, esperando la oportunidad para generarte el proceso infeccioso y probablemente las complicaciones anexas a él. Segundo punto. A ver, el segundo punto. ¿Me garantizas las vacunas? Las vacunas son, desde el punto de vista del contexto, efectividad, costo, la mejor inversión que podemos realizar desde todo punto de vista para minimizar el riesgo de morir por una enfermedad infectocontagiosa. Las vacunas previenen entre 2 y 3 millones de muertes al año, con unas coberturas malas como las que tenemos a nivel mundial. Imagínense ustedes, si nosotros lográramos garantizar una cobertura harto efectiva, como vamos a mirar más adelante, el número de vidas que salvaríamos. Duplíquenla, llegaríamos a 5 millones de vidas por año logradas recuperar de las garras de las enfermedades infectocontagiosas. El tercer capítulo que nos interesa. Mejor que me dé la enfermedad. Jamás, como dirían los italianos, capiche. La enfermedad te puede generar complicaciones, te puede generar evolución tórpida, te puede generar inmunocompromiso, te puede generar actos letales, cosa que las vacunas jamás harán. En el peor de los casos, los efectos adversos que pudieran presentar las vacunas son leves, tolerables en el 99.99% de los casos y que se manejan en casa y con elementos que podemos consumir por vía oral. Cuarto aspecto que tenemos que enfrentar de los antivacunas. ¿Para qué me vacuno? Acá no existe esa enfermedad. Obvio, hijo, no existe. ¿Sabes por qué? Porque se ha vacunado todas las generaciones anteriores a la tuya y la tenemos controlada. Si tú no te vacunas y tu generación no se vacuna, se hace un contexto de elementos susceptibles que al circular la noxa infectocontagiosa los va a tomar y va a hacer mella de esa población y va a atiborrar los servicios sanitarios y va a comprometer la vida de los que se enferman por la enfermedad que tú no vacunaste y de los que van a la emergencia solicitando la asistencia por cualquier otra causa. Quinto aspecto que vamos a revisar. Y los preservantes no son dañinos. El mercurio, el aluminio. Pues déjenme decirle que el mercurio como timerosal ya literalmente no se usa en casi ninguno de los biológicos que a disposición para prevenir enfermedades infectocontagiosas están, porque quizás era una de las estructuras que se utilizaba para tratar de garantizar la esterilidad de estos frascos multidosis. Hoy día los frascos multidosis literalmente no existen, y en los que existen las concentraciones de mercurio que se utilizan para preservar son tan pírricos que son 50 veces menos que el mercurio que te comes al ingerir una pieza de pescado completo. Y con el aluminio, que es hidróxido de aluminio, la mayoría de las veces el preservante que se usa para garantizar la estabilidad de estos biológicos y preservarlos también asépticos, pues mucho más aluminio consumimos nosotros en los alimentos de todos los días que el que está reservado en una dosis de vacuna para prevenir una enfermedad que potencialmente puede ser mortal. Entonces los preservantes pasamos y ganamos con ellos. ¿Qué hay sobre autismo y vacunas? Es un favor que tenemos que agradecerle a un científico que en su momento no sé cuál fue la razón por la cual permitió que revistas de alto contexto a nivel mundial publicaran sus estudios sesgados y con data falsa para enrolar una relación inexistente entre el equivalente viral y el autismo. Un poco después, esta relación fue desmentida de manera científica. El artículo fue retirado del New England Journal of Medicine, pero lastimosamente ya el daño estaba hecho. Ese año, principios del siglo pasado, se incrementó el sarampión en un 300% y fallecieron 30.000 niños por mes no vacunados con relación a este nexo de autismo y vacuna. Y el último punto al cual vamos a hacer referencia es cuando nosotros vemos el contexto del número de dosis que tienes que colocarle al bebé en los 2, a los 4, a los 6 meses, los llamamos bebés alfeteros. ¿Por qué? Porque son muchas vacunas. Y la gente dice, no son muchas vacunas a la vez. No son muchas vacunas a la vez. Son muchas
oportunidades a la vez de prevenir enfermedades infectocontagiosas que tiene el bebé y que si las desechamos por esta razón de que son muchas vacunas a la vez, estamos perdiendo oportunidades de prevenir enfermedades infectocontagiosas y estamos postulando en ellos de manera exprofesa el riesgo de adquirirla. Así es que no son muchas vacunas a la vez, son muchas oportunidades de prevenir enfermedades a la vez. Quisiéramos nosotros que fuera una sola dosis, que sea por vía oral y que no generara ningún efecto colateral. Dios mediante, la vacuna perfecta pronto estará contra este grupo de antivacunas y a la mano de nosotros para preservar la salud de todos y cada uno de nuestros chicos. Estos números que ven ustedes pintados en la lámina allí, 85% y 90%, reflejan de una manera absoluta las coberturas idóneas que aspiramos nosotros tener para prevenir enfermedades infectocontagiosas en el año 2030. Entonces, les reitero nuevamente, 85-90% es el número que nosotros necesitamos cubrir para tener esas coberturas idóneas a la hora de confrontar las enfermedades infectocontagiosas. Y esa es la meta para la Organización Mundial de la Salud para el año 2030. Dale clic. Coberturas idóneas, clic. Meta a cumplir para el 2030. Si lo lográramos nosotros cubrir, satisfechos estaríamos para esa época. Ojalá Dios permita que lo veamos. Chicos, muchísimas gracias y queda abierta la sesión de preguntas y si puedo responder, un honor. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por tan increíble ponencia de parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Carabobo. Estamos muy agradecidos por su apoyo en nuestra actividad. Asimismo, extendemos el agradecimiento a nuestros participantes por acompañarnos el día de hoy. Feliz Un honor, tarde. muchísimas gracias. Chicos, la palabra clave es COVID-19 SOCEM UCSB.